Gracias por continuar en sintonía con nosotros. Una vez más, se pidió al gobernador de Colorado actúe con firmeza y participe en resolver el problema de la crisis por las licencias de conducir. Nuestra compañera Maralí Madrid nos tiene el reporte. Maralí, muy buenas noches. La ley SB 251, que permite obtener licencias de conducir e identificaciones a las personas que no cuentan con un estatus migratorio, entró en vigencia el 1 de agosto de 2014. Sin embargo, se encuentra en el limbo luego de que los fondos para dicha ley fueran cancelados. Al ritmo de un tambor y entonando cantos, activistas y líderes comunitarios se dieron cita esta tarde en el Capitolio para demandar acción acerca de la ley de licencias de conducir para indocumentados en nuestro estado. Este año nos quitaron los fondos para las licencias de conducir y ahorita ya estamos en marzo, estamos a la mitad de la sesión legislativa de este año y todavía esos fondos no han sido regresados. Es hora que hagan su trabajo en este Capitolio porque este es el Capitolio del pueblo y por eso estamos hoy aquí para demandar que regresen estos fondos a las licencias para que sigamos con esta ley. Y es que dicen que ahora la comunidad inmigrante en Colorado está sufriendo las consecuencias de la inacción y los juegos políticos de los legisladores electos, quienes eliminaron los fondos para la ley de licencias bajo la ley SB 251. Están haciendo un daño a los ciudadanos, al pueblo, a la gente. Que se dejen de juegos políticos y que se pongan a trabajar en el bien de la comunidad y que entiendan que es una ley, no es un programa, es una ley que la deben respetar, así como nosotros hemos respetado sus leyes de ellos. Los asistentes pidieron también al gobernador del estado, John Hickenlooper, que actúe y ponga una solución a esta ley, la cual él mismo firmó y que permite el acceso a documentación importante para los inmigrantes de Colorado. Es muy importante para mí y para mi comunidad tener una licencia, es protección para mí y para la comunidad. Entonces, yo le quiero decir al señor gobernador que por favor actúe, necesitamos su ayuda. Los activistas dicen que es muy importante que los miembros de la comunidad llamen a sus senadores para hacerles saber acerca de la importancia de que esta ley continúe en vigencia. Es todo por mi parte. Para Noticias Univisión Colorado, Maralí Madrid. Regreso a los estudios. Muchas gracias, Maralí, por tu reporte y por supuesto seguiremos muy al pendiente de este importante tema para nuestra comunidad.